Seguramente has oído hablar del copy trading, pero a lo mejor no tienes muy claro qué es, cómo funciona, qué riesgos conlleva, qué errores no podemos cometer si queremos hacer copy trading. Bien, te voy a resolver todas estas dudas en este vídeo. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link con todas las formaciones en pantalla y también en la descripción, y te destaco que hay una formación totalmente gratuita de iniciación al trading por si quieres empezar por ahí. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que queréis conocer qué es esto del copy trading y qué riesgos conlleva. Y si miras el vídeo hasta el final, seguro que te quedarán resueltas todas las dudas que tengas al respecto. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan mis contenidos, no olvides dar un me gusta en el vídeo, y también si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y ¡empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a empezar por lo primero, que es definir qué es esto del copy trading. El copy trading es una rama del trading social en la que la posición de un trader se copia en la cuenta de otro trader, o también llamado inversor, cuando se abre o cierra una posición en la cuenta del trader. Te lo explico en otras palabras. Uno puede hacer trading, aprender trading y pues operar él mismo. Para ello es importante estar bien formado. Te dejo en pantalla el link a la academia de Código Trading, donde precisamente enseñamos a hacer trading. O por otro lado, puede decir: yo no quiero aprender trading y a mí lo que me interesa es que alguien que ya sea un buen trader pues me permita invertir en su cuenta. De esa manera hay un porcentaje para ti y otro para él del capital que se pueda ganar, sabiendo que también hay la opción de perder. Esto es el copy trading: unir traders que buscan capital con inversores que buscan buenos traders. A priori suena muy bien, pero lógicamente tiene sus riesgos. Se pueden cometer errores que puedan llevar a perder todo el capital invertido. Vamos pues a abrir el tema que nos incumbe más en este vídeo, que es los riesgos. Ya te digo y te anticipo que si no sabes nada de trading y simplemente te vas a un sitio de copy trading, pones las cuentas top y seleccionas las 4 primeras, lo más probable es que a largo plazo acabes perdiendo dinero. De tal manera que no es suficiente con mirar un ranking, sino que tienes que saber en qué estás invirtiendo, y para ello tienes que saber cómo funciona esa estrategia, si puede ser una estrategia que pueda llegar a hacer quebrar la cuenta o no, y todo ello tranquilo que lo vamos a ver en este vídeo. Entonces, os voy a explicar las cuentas más tóxicas que acostumbra ver en un sitio de copy trading y que pueden estar en el top. Entonces, el primer tipo es cuentas que hacen martingala. Tenemos que huir rápidamente de este tipo de cuentas. ¿Y qué es la martingala? Pues ahora te lo voy a definir. La martingala en el trading consiste en que cuando tienes una pérdida, en la siguiente operación aumentas el dinero invertido y como mínimo lo duplicas, y de esta manera estás cubriendo las pérdidas anteriores y así recuperas todo lo que habías perdido en el caso que venga una operación exitosa. Esto en el corto plazo puede hacer que te sientas súper bien y que ganes mucho dinero, pero a largo plazo, a la que venga una racha de pérdidas consecutivas, tu cuenta puede llegar a cero, y tarde o temprano cualquier martingala acaba llegando a cero. Puede tardar unos meses, puede tardar unos años, pero al final llegará a cero. Entonces, ¿de qué te ha servido que una cuenta de $1000 la hayas podido llevar a 15.000 si después pasará a ser cero? Pues no habrá servido de nada ese aumento. Y este tipo de cuentas con martingala tienen muchísimo riesgo y es importante evitarlas. Entonces, ¿cómo podemos evitar las martingalas? Pues al analizar una cuenta de trading social, de copy trading, si podemos ver todas las operaciones que se han hecho, veremos que cuando hay una pérdida, la siguiente operación
ha duplicado como mínimo el riesgo. Esto lo veréis, por ejemplo, en el lotaje. Otro tipo de cuenta que a priori puede parecer muy interesante y que si lleva un histórico de rentabilidad corto y en el corto plazo puede parecer mágica, son los grid. ¿Y qué es este tipo de estrategias? Pues ahora mismo te lo voy a definir. Las estrategias tipo grid están diseñadas para colocar regularmente posiciones tanto al alza como a la baja dentro de un rango de precios definido. Los grids lo que buscan es aprovechar las fluctuaciones del precio. Aquí el riesgo es que mientras el precio está entre aquí y aquí va fluctuando, pues va subiendo, compra, compra, vende, 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 compra, 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 vende, 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 y como hay operaciones de compra y venta constantemente, hay una rejilla de operaciones, pues todo el rato ganas. Pero lógicamente el precio hay un momento que saldrá de ese rango de precios y puede disparar muy fuerte o al alza o a la baja. Y ahí es cuando estas estrategias tipo grid acaban sufriendo, acaban teniendo flotantes desproporcionados que acabarán quebrando la cuenta. Por muy apalancada que esté la cuenta, habrá flotantes que te harán quedar sin margen libre y perder muchísimo dinero. Entonces es muy importante también aprender la solución para no caer en este tipo de estrategias, es detectarlas. Y en un sitio de copy trading, lógicamente que muestre transparentemente toda la información de las operaciones con su lotaje, número de entradas, en qué hora se entra, en qué mercado, etc. Ahí si detectas que hay una cantidad exagerada de operaciones de compra y venta y todo en el mismo mercado, estaremos ante una estrategia de este tipo y veremos que son flotantes muy altos, que hay muchísimas operaciones simultáneas tanto a la compra como a la venta en el mismo mercado, y así podremos detectar este tipo de estrategias. Lógicamente esto solo es una pincelada rápida y deberías conocer muchísimo con más profundidad qué tipos de estrategias hay en los mercados, cómo realmente ver si estamos delante de una buena oportunidad de inversión o no, y necesitas un montón de herramientas y conocimiento para realmente operar con el copy trading de forma exitosa. Esto ya sabes que no es ninguna recomendación de inversión, en ningún caso te estoy recomendando este producto financiero del copy trading, simplemente te explico los riesgos que tiene y algunas, porque solo hemos hablado de dos tipos de estrategia que son súper peligrosas, que pueden parecer muy atractivas, pero que antes o después acaban llevando tu cuenta a cero casi seguro. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dar un me gusta, solo es desplazar un poco el ratón, pulsar clic, y a mí me ayuda muchísimo a posicionar este vídeo. Y también, si todavía no estás suscrito al canal, no esperes más, dale a suscribir y también a la campanita, y visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.